Bueno, mil gracias, Adri y Seba, por invitarme hoy. Pues quienes se queden en esta charla, que es muy diferente a la anterior, eh, les pediría que pueden, si en el chat pueden dejar por qué se quedan en esta charla, digamos. Pues sería interesante porque en este momento la inferencia causal no es un tema que está muy caliente como inteligencia artificial, pongámosle. Sin embargo, es una de las cosas más importantes que podemos hacer con datos y tal vez es una de las cosas para las cuales creemos que hacemos muchas de las cosas que hacemos y sin embargo eh, después tal vez no es tan así, particularmente en salud, ¿no? Y, bueno, la presentación ya la hicieron, ahí están mis datos, después creo que aparecen los puse al final de vuelta también. Eh, lo que a mí me gustaría empezar es primero haciendo una clasificación de las cosas que hacemos en salud, digamos, con datos y, digamos, como en investigación, ¿no? Y de alguna forma podemos tener estas tres tareas grandes, ¿no? Donde hacemos análisis descriptivos, exploratorios, hacemos predicciones y hacemos inferencia causal. Y que, llevado a un plano más tranquilo, digamos, uno podría decir, bueno, con lo descriptivo, ¿yo qué estoy buscando hacer? Estoy buscando saber qué está pasando, aun si no entiendo por qué pasa, ¿sí? Ni tampoco tal vez me ayude para saber qué pasará en el futuro. Pero entre otras cosas, trato de entender la situación actual y que generalmente sirve para generar hipótesis, ¿no? Entonces uno piensa, cuando yo hago una descripción de mis datos, y eso es muy habitual con datos transaccionales, eh, yo estoy generando hipótesis de qué puede estar pasando, pero tengo que ir a evaluarlos, tengo que ir a demostrar si es así o no, porque los datos tienen problemas, especialmente los datos observacionales, y necesitamos hacer digamos, de como una validación con algún método en particular que nos permita entender esos datos un poco mejor. Lo otro que podemos hacer es predicciones, saber qué va a pasar dado una historia, digamos, ¿no? No significa que yo pueda cambiar ese futuro. Yo solamente sé qué puede pasar, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, puedo prepararme mejor si sé que hay altas chances de que en 2 semanas mi hospital se quede sin camas para internar pacientes. No significa que sé qué es lo que va a hacer que eso suceda de esa manera. Por lo tanto, no sé qué puedo cambiar para que no me quede sin camas. Eh, pero al menos puedo tener una predicción de qué va a suceder. Y por último, debemos estar esta tarea de inferencia causal, que lo que busca de fondo es tener información para poder cambiar el futuro, para que el futuro sea diferente. Y ese tener información generalmente se traduce en, bueno, ¿qué palanca puedo mover para que mi futuro sea distinto del que hubiera sido si no moviera esa palanca? ¿No? Y esa palanca en salud tiene muchas formas. A veces son programas de políticas públicas, a veces son una droga, ¿no? Que se le da a un grupo y a otro grupo no se le da. Intervenciones psicosociales, intervenciones educativas, intervenciones que se hacen a nivel de la persona o intervenciones que se hacen a nivel de toda una institución de golpe, ¿no? Pero eso es de fondo lo que queremos hacer. Nosotros queremos cambiar el futuro, queremos que el futuro sea distinto de lo que hubiera pasado si no hubiéramos hecho nada. ¿Sí? Pero tenemos que saber qué es esa cosa que queremos hacer. Entonces esa es la tarea de fondo. ¿Y por qué la necesitamos? Pues la necesitamos porque necesitamos tomar decisiones a distintos niveles, a nivel decisiones clínicas para saber qué darle a un paciente, qué medicación puede recibir, qué, eh, digamos, salgamos de clínicas, pero vayamos a qué alarma en una historia clínica electrónica le va a ser más útil a un profesional versus a otro, qué interfaz, ¿no? Eso se usa mucho en desarrollo, ¿no? ¿Qué interfaz es más útil para los pacientes o qué interfaz hace que un usuario haga más clics y por lo tanto eh, tenga más chance de hacer clic sobre una publicidad, por ejemplo, ¿no? Eso, necesitamos tomar decisiones y para eso necesitamos saber sobre qué decidir, ¿sí? ¿Qué interfaz mostramos? ¿Qué droga administramos? ¿Qué programa implementamos? Entonces, para hacer inferencia causal, necesitamos estas tres características, estas cosas, estos tres requisitos grandes cumplir. Necesitamos tener preguntas causales bien claras y bien definidas, ¿sí? Necesitamos tener datos de alta calidad y necesitamos tener métodos analíticos que sean válidos para hacer ese procesamiento de la información, que es un poco lo que decía al principio. Esta charla no va a tratar sobre el primer punto de las preguntas causales bien definidas, es de lo más importante, ¿sí? Pero no es el tema de hoy, eh, pero que hace a qué necesito saber y de quién, de alguna forma, ¿sí? Y eso es fundamental. Pero vamos a hablar un poco más de los segundos puntos y lo primero está de alguna manera implícito, ¿sí? Entonces, ¿cómo en salud, digamos, cómo hacemos habitualmente inferencia causal? El método así clásico para hacer es el ensayo clínico, y esto lo podemos usar como los test AB que se usan también en desarrollo, donde yo tengo un grupo de personas, ¿sí? Un grupo de usuarios, un grupo
y de usuarios, porque tal vez no sé si son personas diferentes a veces, y yo aleatorizo qué va a recibir un grupo versus otro. Y con eso busco tratar de tener dos grupos que sean comparables entre sí en todo, menos en que uno va a recibir la intervención que yo quiero y el otro no la va a recibir. Y al final voy y mido cómo le fue. ¿Sí? Esto es la estructura clásica y es un método tan, eh, digámosle, a prueba de fallas, tiene mil problemas, pero digámosle, a prueba de fallas en algún punto, que hace que uno lo implemente y pueda sacar conclusiones causales, aun si no entiende mucho qué está haciendo de alguna manera. ¿Sí? Aun si no entiende por qué funciona del todo, el método es tan robusto que generalmente ayuda a tomar decisiones y generar evidencia causal, aun si no tenemos una comprensión muy de fondo de qué está sucediendo realmente. Y es un método, digamos, sistemático de evaluación de cajas negras, básicamente. O sea, yo puedo no saber en qué se trata la intervención ni cómo funciona, pero voy a tratar de, en promedio, tratar de ver cómo le fue un grupo versus otro. Y esto muchas veces se usa para muchos tipos de intervención. Incluso podemos pensarlo para intervención de inteligencia artificial, digamos, ¿no? Donde tal vez no sabemos exactamente cómo funciona, eh, pero lo que hacemos es lo ofrecemos a un grupo, a otro grupo no, y vemos cuál fue al final. Y también nos pasa con las drogas. Hay drogas, no tenemos ni idea cómo funcionan, y sin embargo se demostró en ensayos clínicos que funcionan y por lo tanto los usamos. ¿Sí? Ahora, hay veces que estos ensayos clínicos no son factibles, no son posibles de hacer. ¿Sí? A veces no es factible por cuestión de tiempos y de dinero. ¿No? Generalmente son estudios caros. Ahí Leandro hablaba de eso, ¿no? Muchas veces, a veces no es oportuno, porque para el momento que me van a ofrecer el dato, el resultado, ya el tiempo óptimo de decisión pasó. ¿Sí? Entonces, a veces construir ensayos clínicos no es oportuno. Y a veces no es éticamente aceptable, a veces no podemos hacerlo, porque la intervención que quisiéramos evaluar no se podría hacer. ¿No? Por ejemplo, si quisiéramos sacar una conclusión sobre si el tabaco es dañino o no, es algo que no se puede hacer, digamos, ¿no? Porque ya hay cierta evidencia al respecto y nadie aprobaría un estudio de eso. Bueno, y eso pasa con un montón de otras cosas, ¿no? Un montón de otras intervenciones. Entonces, cuando se dan estas condiciones que no nos permiten hacer ensayo clínico, en todos lados, generalmente, el lugar al que ir es, bueno, hagamos un estudio observacional, entonces, donde no controlamos la intervención, ¿sí? Hay cosas intermedias entre no controlar la intervención y controlar totalmente, ¿no? Son otro tipo de estudios, pero para ir a algo bien claro, donde no controlamos la intervención, solamente sucede la intervención, algunos pacientes toman la medicación, otros no sabemos bien por qué, y lo que hacemos es lo medimos en el tiempo, y vamos evaluando y tratamos de alguna manera de comparar esos grupos de los que iniciaron la intervención versus los que no, ¿sí? Los que estuvieron expuestos, digamos, versus los que no. Eso es lo que hacemos habitualmente. Ahora, esto, el estudio observacional, de alguna manera, lo que nos satisface principalmente es la necesidad de evaluar algunas prácticas o intervenciones que pueden ser éticamente no aceptables de hacerlas en un ensayo clínico. ¿Sí? Y eso es todo un debate aparte del equipo A y cuestiones relacionadas con los aspectos éticos de los ensayos clínicos. A veces el estudio observacional, por observacional en sí mismo, lo único que hace es satisfacer esta necesidad. Pero si yo tengo que empezar una cohorte observacional prospectiva hoy, me va a llevar años recolectar los datos también. Y también son caras. Digamos. Con lo cual, para el aspecto de que no son factibles o que no son oportunos, generalmente pensamos en datos ya recolectados, ¿no? Lo que llamamos datos secundarios a veces, que son datos que se recolectaron para otro fin, distinto del que yo los voy a usar, y yo intento aprovechar. Y ahí entra el tema de los datos transaccionales, ¿no? Datos que se generan durante el proceso asistencial, por ejemplo, si hablamos de historias clínicas electrónicas, o durante el agendamiento, si hablamos de aplicativos de capa administrativa, y que yo trato de aprovechar esos datos que fueron recolectados para otra cosa, para lo que yo lo necesito. ¿Sí? Otro ejemplo sería, no sé, consumo de tarjeta de crédito, y yo quiero saber, yo tengo preguntas sobre el consumo de determinados alimentos. Bueno, no es exactamente para eso que sirven los datos de las tarjetas de crédito, pero tal vez me pueden servir para acercar. Entonces, claramente hay un trade-off entre tener datos primarios, que son los datos que yo recolecto explícitamente para mi tarea, versus los que están y yo los aprovecho, digamos, ¿no? Y que se los pueden imaginar, necesitan mucha transformación estos datos, realmente, para poder aprovecharlos, pero están disponibles y frente a algunos casos es la mejor solución que podemos encontrar. ¿Sí? Ahora, cuando pensamos en datos transaccionales,
sabemos, digamos, tanto de usuarios como quienes diseñan estas herramientas, los problemas que tienen los datos que se registran. ¿Sí? Un poco, Seba hizo un comentario hace un rato también a Leandro respecto a la calidad de los datos, ¿no? Y esta calidad, fíjense, afecta en todo este proceso que yo les estoy mostrando acá, desde la población general de esos, quiénes son mis usuarios que yo tengo en mi base de datos, qué proceso se genera ahí de selección. Y eso realmente no es al azar, digamos, con lo cual ya mis datos también no son exactamente representativos de la población general. Luego de los usuarios que yo tengo registrados, hay un grupo que es los usuarios habituales, o sea, el grupo de usuarios del cuales voy a tener datos de aceptable calidad porque son personas que consultan regularmente, por ejemplo, en el centro de salud o en el hospital o en el sistema en general. Luego, por supuesto, viene todo el problema de registro. O sea, ya ahí tenemos problemas que son antes de que alguien empiece a registrar. Después tenemos todos los temas de registro, ¿no? El registro no estructurado, no sistemático, montones de cuestiones que están asociados a cómo se registra la información y que en salud, al menos, dependiendo de cuál es la tarea que realiza el profesional asistencial, es de alguna forma cuál es la calidad del dato que va a haber. Hay algunas tareas que hay grupos que están muy dispuestos a llenar formularios estructurados, registro, etcétera, y lo ven como parte de su trabajo sin ningún problema, y otros grupos que les cuesta mucho más registrar de esa manera, digamos, ¿no? Porque no es propia con su forma de trabajo y es correcto, eso, tampoco no habría que obligarlos un poco. Después, obviamente, todo el hecho de que sean datos transaccionales están almacenados de una forma para ser consumidos de forma transaccional. Si yo quiero extraer esos datos, tenemos que transformarlos. Ahí viene toda la parte de los data warehouse, etcétera, lo clásico de BI, ¿no? Eh, pero a veces hay algunos procesos acá que, tanto para el almacenamiento, son útiles, la forma de almacenarlos son útiles para la transacción, pero no son útiles para el análisis posterior. Entonces, de todos esos problemas, sabemos que existen. Entonces, de alguna manera estamos resolviendo el problema de no hacer ensayo clínico, pero no estamos comprando problemas de otro tipo. Algunos son estos que describimos recién, ¿no? Esto es un resumen un poco de lo que yo dije, recién. Entonces, nos estamos comprando un problema que tenemos que tener un plan para resolver. Entonces, dijimos, bueno, no tenemos ensayos clínicos, vamos a hacer un estudio observacional, vamos a usar, no puedo esperar 5 años a que se recolecten los datos de la datos ya están recolectados, bueno, ahí me estoy comprando otro problema. Y entonces después nos quedan, decir, bueno, está bien, estas son las dos pruebas de rigor que necesitamos, las dos preguntas de rigor que necesitamos contestarnos para cualquier estudio, no solamente estudio profesional. Uno, por un lado, tenemos que tener una forma de poder atender los problemas de validez interna que llamamos, ¿no? Que es decir, los resultados que yo obtengo, cuán cercanos a la verdad son. ¿Sí? Ahí está planteado un poco más formalmente y más complejo, pero es básicamente eso, cuán cercanos son a la verdad lo que yo obtengo. Y el otro es, aun si lo que yo obtengo es cercano a la verdad, es útil respecto de donde yo lo quiero aplicar, porque tal vez la población de la que tengo datos, y tengo datos de excelente calidad y la validez interna es perfecta y yo puedo calcular todo bien, pero esa población es muy diferente de donde yo la quiero aplicar. Entonces, esa estimación que yo hago, ese estimativo, ese número que yo obtengo del efecto causal, es trasladable al grupo de personas donde yo quiero aplicar eso. ¿Sí? Porque tal vez en mi grupo de población yo tengo datos de buena calidad de personas que se atienden mucho en el hospital. ¿Por qué? Porque consultan regularmente, entonces tengo buena calidad de datos, etcétera. Pero esas personas que consultan regularmente son distintas de mi población de interés. Porque esas que consultan regularmente tal vez son personas hipersanas, muy atentas a su salud. O al revés, personas que están muy enfermas y por eso consultan muy seguido. Y no representan adecuadamente a mi población. Y esas son las dos preguntas que tenemos que hacernos siempre para cualquier análisis de datos. Ahora, entonces, como decía, necesitamos una estrategia que nos ayude a mapear nuestra pregunta con los datos que tenemos, ¿sí? Buscando reducir al máximo los sesgos y algunos problemas de diseño autoinfligidos por ser datos observacionales, que ahora tal vez vamos a discutir un poquito de eso, y que nos ayude al mismo tiempo a reflexionar sobre la calidad de datos que tenemos y la factibilidad de contestar la pregunta que quisiéramos contestar. ¿Sí? Porque en algún momento hay que decir, bueno, pará, ¿cuántas concesiones estoy haciendo a mi pregunta con tal de poder usar estos datos? Ese trade-off ya se cayó del lado de que estoy contestando cualquier cosa porque los datos que tengo no me sirven para mi pregunta original. Necesitamos un esquema que nos ayude a pensar en eso, porque en mi experiencia, usando, siempre hice, o mucho tiempo hice, o sigo haciendo investigaciones con datos transaccionales, es una tentación que los datos están. Y es un promotor de saltarse pasos formales porque los datos ya están bien, ¿no?
A diferencia de cuando uno los tiene que generar, que termina siendo todo más metódico y más lento, eh, pero uno obtiene generalmente un proceso de mejor calidad. Cuando los datos ya están, uno salta, a veces tiende a saltar directamente a los datos y analizarlos, sin hacerse un montón de preguntas y en un momento parar y decir, pará, ya me desvié tanto de lo que quería contestarme originalmente, porque mis datos no me lo permitían, que ahora estoy contestando otra pregunta distinta, ¿no? Y es un poco la idea esa de, yo tengo que, si se me cae una moneda en la calle, yo tengo que buscar donde se me cayó la moneda y no donde hay luz, porque tal vez donde hay luz, o sea, donde puedo contestar preguntas no tiene nada que ver con lo que yo necesito. ¿Sí? Entonces, en esto, digamos, hace unos años surgió esta idea del Target Trial Framework, que es como esta herramienta que busca intentar dar respuesta a esto que yo contaba recién, ¿no? Estas problemáticas que contábamos recién. Y el Target Trial Framework es un algoritmo muy simple, digamos, ¿no? Donde lo primero que hacemos es definimos un ensayo clínico que quisiéramos hacer y luego en el paso 2 tratamos de emular o tratamos de contestar esa pregunta, de hacer ese ensayo clínico. Si tengo la posibilidad de hacer un ensayo clínico, hago un ensayo clínico. Pero si no puedo, intento emularlo explícitamente con datos observacionales. Y de vuelta, esto es un método general, y cuando digo algoritmo, es un algoritmo muy simple, fíjense, tiene dos pasos y no tiene ninguna ecuación, digamos, ¿no? Pero es una salvaguarda de grandes errores que se cometen cuando analizamos datos eh, transaccionales para inferencia causal. Entonces, en este paso 1, lo que hacemos es especificar de alguna manera el protocolo que quisiéramos haber hecho. ¿Sí? Y en el paso 2 lo emulamos explícitamente y especificamos cómo lo vamos a hacer y reflexionamos sobre cómo vamos a hacerlo con los datos que tenemos, lo cual ya es un paso muy distinto a me tiro los datos y empiezo a sacar números, ¿no? Que es lo que suele pasar muchas veces. Ahora, esto tiene sus limitaciones, por supuesto, ¿no? Cuando usamos el Target Trial Framework, digamos, aplicado a datos transaccionales o datos secundarios, digámosle, bueno, tiene ciertas limitaciones. Una es que tiene que ser un ensayo pragmático, digamos. Y un ensayo clínico pragmático es un ensayo clínico que generalmente intenta emular qué va a suceder en el mundo real y no en condiciones hipercontroladas como suelen ser los ensayos clínicos explicativos, diferente de los pragmáticos, ¿no? Entonces, en eso de capturar parte de qué pasa en el mundo real, bueno, por ejemplo, solamente se hace con, obviamente, estrategias terapéuticas que ya estén implementadas en el mundo real, digamos. No podemos hacer un estudio con datos transaccionales de una droga que no se implementó todavía, ¿no? Para eso, obviamente, son los ensayos clínicos habituales. No vamos a tener una rama placebo, esa es otra cosa, pero en los ensayos pragmáticos tampoco es así. Eh, y es justamente parte del pragmatismo, por decirlo así, ¿no? De que no existe esa rama placebo. No existe el cegamiento, pero eso también es justamente lo que pasa en el mundo real. Los pacientes saben o no saben si están tomando la medicación, ¿no? Queremos capturar ese efecto también. Y el proceso de recolección de datos es habitual, o sea, no hay realmente personas haciendo un esfuerzo extra por traer a los pacientes, ni pagándoles para que se acerquen al hospital, ni compensándoles con un per diem por sus traslados y darles una vianda o cosas de ese tipo, sino que los pacientes hacen su vida habitual, ¿no? Eso tiene cosas buenas y cosas malas según para qué lo queramos usar, pero este es como un poco el espíritu, digamos, y también, digamos, las limitaciones que puede tener esta estrategia. Ahora, cuando vamos pensándolo ya específicamente con datos transaccionales, tratando de aplicar el target trial, y pensamos algunos problemas que aparecen al usar este tipo de datos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con definición de variables, necesitamos generalmente algoritmos, muchas veces son usando estrategias de procesamiento de lenguaje natural, otras veces son reglas únicamente utilizando códigos dentro de la historia clínica electrónica para definir lo que llaman el fenotipo electrónico de un paciente. O sea, si un paciente, en base a los datos que tenemos registrados, tiene diabetes, no tiene diabetes, es hipertenso, qué medicación toma, etcétera. Entonces, eso necesitamos estructurarlo, ¿sí? Y requiere a veces, muchas veces, decisiones que no están explícitas en el sistema de transacción. Definir, ¿sí? Los usuarios regulares es un problema generalmente, ¿no? ¿Quién es un usuario regular de mi sistema? Muchas veces se comete el error de comparar pacientes que ya están tomando una medicación hace no sabemos cuánto contra pacientes que no la toman. Y esos grupos generalmente son muy diferentes. Esta idea de incluir pacientes que sean iniciadores de una medicación, o sea, que no la estén tomando y la comiencen a tomar, que es lo que haremos en un ensayo clínico. En el ensayo clínico, el paciente no está tomando la medicación y la empieza a tomar en un momento y a partir de ahí comienza el seguimiento de alguna forma, ¿no? Entonces, fíjense cómo vamos mapeando. Acá estamos mapeando
la emulación explícitamente a lo que hubiéramos hecho en el ensayo clínico y tomando las decisiones de replicarlo lo mejor que podamos, de acuerdo a lo mismo que hubiéramos hecho si hubiéramos hecho ese ensayo clínico que no estamos pudiendo hacerlo, ¿no? Si vamos a las estrategias terapéuticas, por ejemplo, primero tenemos que evaluar que las estrategias que queremos hacer existan en nuestros datos, ¿no? Lo que le decía, que existe la medicación o que existe las combinaciones de drogas que yo quiero utilizar. Muchas veces también los pacientes, de acuerdo al tipo de intervención que yo haga, pueden asignarse a más de una estrategia terapéutica inicialmente, en la línea de base. ¿Sí? Eh, y eso hay que encontrar unas técnicas, hay técnicas para tratar de resolver ese problema, ¿no? Un paciente, por ejemplo, que va a recibir una medicación a los 60 días y otra medicación a los 100 días, en un ensayo clínico es simple, esa es la rama tratamiento y la rama placebo es no recibe nada, ¿no? Entonces en el ensayo clínico se aleatoriza y cada uno sabe qué rama le corresponde, digamos, ¿no? O sea, está definido, la rama A versus rama B, pero en datos observacionales eso no es así, el paciente cumple los criterios de inclusión, lo empiezo a seguir y hasta que no toma la primera dosis es compatible con la rama placebo también, digamos. Entonces yo no sé a priori a qué rama va a pertenecer ese paciente. Entonces necesito una estrategia que me permita contemplar que los pacientes hay momentos en los que pueden pertenecer a más de una estrategia al mismo tiempo. ¿Sí? Al momento de la asignación tenemos que emular la asignación al azar de alguna forma. ¿Sí? Esto con los modelos, distintos modelos de ajuste, necesitamos generar un modelo causal primero, el entendimiento que no tenemos nosotros del mundo y cómo se distribuye la medicación o las intervenciones entre los distintos grupos de pacientes. El tiempo cero es muy importante, ¿no? Por definir exactamente en qué momento comienza el seguimiento para evitar sesgos de inmortalidad, el sesgo de inmortalidad, un montón de sesgos de selección que aparecen por no definir adecuadamente en qué momento voy a emular que está empezando el estudio y se termina. ¿Sí? Por ejemplo, también definir la pérdida de seguimiento puede ser no tan simple a veces, ¿no? Porque el paciente consulta y en un momento deja de consultar y nosotros no sabemos si es que no está consultando porque está sano o no está consultando porque se fue de la ciudad, se fue del... Y justamente la idea es no tener que llamarlo porque es lo que hace que sea barato y tal vez el paciente se no existe más, además capaz que se murió, porque estamos mirando una base de datos de hace 10 años. ¿Eh? Eh, bueno, y hay algunas otras cuestiones más que están ahí detalladas respecto de los resultados, que es muy importante obviamente el timing, ¿no? Poder capturar la relación temporal entre entidades, que eso es algo que una tarea muy clásica del procesamiento del lenguaje natural, ¿no? No necesito saber solamente si el paciente tuvo un infarto, sino cuándo, y muchas veces hay determinados eventos que suceden y que el paciente no consulta en el momento que le sucede el evento, ¿no? Y consulta después, y eso queda registrado en texto libre, eso hay que ir a recuperarlo de alguna manera, digamos, ¿no? O sea, para los eventos me mete uno acá. Eh, y al momento de, por ejemplo, hacer los contrastes causales, uno clásico es la intención de tratar, que hacemos en los ensayos clínicos, digamos, ¿no? Y esto es difícil de emular con datos de sistemas transaccionales. A veces se puede usar la prescripción como una especie de intención de tratar, ¿no? Y eso define el grupo de pacientes. A veces se puede decir, bueno, si el paciente tiene que tomar estatina durante 5 años en forma regular, bueno, si toma una vez ya es grupo estatina, independientemente de que haga después. Eso también se puede considerar intención. Y análisis por protocolo es más clásico. Ahora, de esto ven que este proceso es un proceso claramente iterativo entre el paso 1 y el paso 2. No es algo que se resuelve en forma lineal, porque yo tengo que definir la pregunta que me interesa, definirme el target trial, o sea, el trial que yo quiero hacer, y paso a tratar de emularlo. Y al momento de emularlo encuentro los problemas, encuentro las limitaciones, veo qué datos no tengo, ¿sí? Qué calidad de datos, y tengo que tal vez volver y bueno, negociar con la pregunta. Bueno, ¿qué puedo aproximar? ¿Qué de esta pregunta puedo ceder y qué cosas no? Y ese proceso es iterativo, ¿sí? Y hay un trade-off ahí de vuelta entre lo deseado y lo posible, ¿sí? Pero está estructurada la forma de hacer ese ida y vuelta, ¿no? Y eso es muy útil, porque nos ayuda a pensar. Pero y en esto ven que sería muy importante que quienes hagan este proceso incluyan a los tomadores de decisión, al equipo que tiene el conocimiento técnico de salud, digamos, en este caso, ya sea de salud poblacional o salud clínica, no importa, y un equipo analítico y de base de datos que sepa hacer estos procesos acompañando a los otros dos grupos. ¿Sí? Ninguno lo puede hacer en forma aislada por esta complejidad que tiene y esta negociación que hay que hacer entre lo que quisiéramos y lo que podemos. Ya cerrando,
quería decirles que esta charla es una charla, o sea, pro trials, es a favor de los ensayos clínicos. No estoy en contra de los ensayos clínicos ni creo que no haya que hacer. Todo lo contrario, para mí siempre tenemos que hacer un ensayo clínico, siempre que sea posible. Eh, Tenemos que exigir que haya ensayos clínicos para las tecnologías nuevas que se quieren introducir o cuando se quiere reutilizar una tecnología de una forma muy, muy, muy diferente, sobre la que se conoce no tanto, de lo como se usa habitualmente. ¿Sí? Y la mejor idea es pensar cómo podemos combinar los ensayos clínicos y los estudios observacionales. Por ejemplo, algunos ejemplos de la pandemia recientemente, donde era muy importante el tema de la recolección de datos rápida y la generación de evidencia para toma de decisiones. Estudios realizados con esta metodología predijeron lo que ensayos clínicos confirmaron después, por ejemplo. ¿No? Otros ejemplos es estudios que originalmente el observacional difirió del ensayo clínico, que reanalizados usando esta metodología tienen estimaciones muy similares. ¿No? Entonces han sido formas de tratar de validar esta forma de pensar los estudios y de mitigar los problemas, como les decía, como los problemas autoinfligidos de diseño que tienen a veces los estudios observacionales y que no tienen que ver con que es observacional y no es un ensayo clínico. Mucho del foco que se hace es sobre que no se puede aleatorizar y eso es una parte importante. Pero hay otra parte que no tiene que ver con eso, que tiene que ver con cómo se hacen los observacionales, cómo se estructuran y los otros sesgos que son propios de los estudios, pero que son propios de ensayos clínicos también, ¿sí? Porque conceptualmente la gran diferencia entre los ensayos clínicos y los observacionales es el sesgo de confusión en la base, o sea, cuando parte el estudio. Pero después los ensayos clínicos pueden tener errores, pueden tener sesgo de información, pueden tener sesgo de selección, montones de otras cuestiones que son iguales a los observacionales en ese sentido. Con lo cual a veces se hace mucho foco ahí y mucho de lo que se falla con los observacionales no pasa por la aleatorización. Entonces, así, ideas clave para llevarse. ¿Qué necesitamos para inferencia causal? Es de las preguntas bien definidas, datos de alta calidad y métodos válidos, que básicamente se puede definir, si quieren, en datos de alta calidad y un equipo que sepa hacer el trabajo, básicamente. ¿No? Por preguntas bien definidas y métodos válidos viene de la mano del equipo, ese que yo le decía, de tomadores de decisiones, el equipo técnico de salud y los analistas y quienes manejan las bases de datos. Y algunas ideas sobre la estrategia Target Trial que provee. Nos da un marco general para hacer inferencia causal, ya sea si vamos a hacer un ensayo clínico o si vamos a hacer un observacional. Hablamos un solo lenguaje, un solo idioma. Organiza la discusión en relación a los datos y los métodos para contestar nuestra pregunta. ¿Sí? Y lleva hacia estrategias que nos ayudan a evitar los sesgos. Y eso es particularmente importante, como les decía, para evitar las tentaciones que uno tiene cuando tiene datos secundarios, cuando los datos ya están ahí, ya están disponibles, ya están en la base de datos. Es mucho más fácil pisar el palito, digamos, y autoinfligirse un montón de problemas y sesgos en nuestros estudios, que con esta herramienta tenemos un marco para guiar la discusión dentro del equipo y llevar adelante el análisis. Y bueno, muchas gracias.